Gloria a Dios. Hermano, vamos a seguir con el tema que empezamos, ¿se acuerdan? ¿Cuál era? ¿De quién estábamos hablando? Del carcelero de Filipo. Del carcelero de Filipo. ¿Se acuerdan que yo le dije, miren mi llavero, ¿no? Y que un hermano, todavía aquí en Miami tengo muchas llaves, pero en Houston también tenía un montón, porque están ahí las llaves de la iglesia. Y había un hermano que me dijo, pastor, parece usted el carcelero de Filipo. Y bueno, estábamos hablando de la crisis del carcelero de Filipo, porque el carcelero de Filipo tuvo una crisis que resultó ser el preludio de la bendición. Y una de las cosas que hemos hablado es que hay momentos en que las crisis son la antesala, el preludio de la bendición. Y Dios nos lleva a crisis, nos orquesta crisis que no son otra cosa que Dios obrando en nuestra salvación. Sobre todo si sabemos entender, si sabemos leer la circunstancia y rendirnos de una vez y por todas a la presión de Dios. Vemos que hay momentos, fíjense, estoy usando esa palabra propio intento. Hay momentos en que Dios ejerce una presión sobre nosotros. ¿Para qué? Bueno, en el cristiano, para que salga un poco del estupor y se ponga para las cosas, pero yo estoy hablando de la presión de salvación que ejerce sobre algunos para que de una vez reaccionen y entreguen su vida. Y como dice el coro, el himno que acabamos de cantar, y se rindan a Él. Amén, amén. Amén, se rindan. Y este hombre se rindió. Vamos a leer. Recuérdense que el título del mensaje era orienta correctamente una crisis. Orienta correctamente una crisis. O sea, no la desaproveches. Miren qué concepto tan interesante, desaprovechar una crisis. Y yo recuerdo que hace un tiempo, precisamente se dio aquí en los Estados Unidos una crisis, y cuando le preguntaron al que era jefe de personal del presidente en esa época, él contestó y dijo, bueno, cuando le preguntaron qué van a hacer, la crisis, y él dijo, uno nunca desaprovecha una crisis. Fíjense usted, qué interesante, ¿verdad? Él dijo, uno nunca desaprovecha una crisis. Y yo quiero, perdóname que haga un paréntesis un momento, porque no sé, el Espíritu Santo, dije que me iba a poner en manos de él, ¿no? A lo mejor el Espíritu Santo te está queriendo decir algo. A lo mejor la crisis lo que necesita es que con sabiduría tú la aproveches. Tú a lo mejor dices, caramba, pero esta crisis me ha desacomodado. Pero bueno, a lo mejor es porque te quiere acomodar en otro lugar. Amén, amén. O tú puedes decir, ay, pero esta crisis, como se dice en inglés, he puesto upside down mi mundo. Bueno, es que a lo mejor tu mundo ya debería ponerse de otra manera. Amén. Entonces, no desaproveches una crisis. Es como el viejo cuento de, si te tira el limón, ¿verdad? Hazte una limonada. Pero hay algo más. Si te tiras un limón, incluso puedes ir más allá. Puedes agarrar la semilla, sembrar y plantar un limonada. ¿Verdad? Entonces, y tú dices, ay, la vida me está dando limones, la vida me está tirando limones. Bueno, pero no desaproveches la crisis. No sé, es algo que te quiero decir, que a veces las crisis lo que son es el tránsito hacia algo mejor. Seguro muchos de nosotros podemos mirar atrás y decir, qué bueno que hubo aquella crisis, porque gracias a eso ahora soy lo que soy. Amén, amén. Por ejemplo, yo le agradezco a Dios, en lo personal, crisis desde el punto de vista financiero que tuvimos en los primeros años aquí, porque nos enseñaron. Y hoy puedo decir que los éxitos que tenga o los logros que tenga, sean pocos, sean muchos, sean modestos, son muchos gracias a esa crisis. Esa crisis me desacomodó, pero me hizo crecer y me enseñó. Y hoy en día la agradezco, ¿verdad? La agradezco. Yo en muchas oportunidades también yo he conversado con personas que han tenido, digamos, no sé si, no voy a decir el privilegio o lo que sea, de pasar, por ejemplo, el servicio militar. Tengo algunos amigos que pasaron el servicio militar en una época difícil. Y pasaron trabajo, pero me decían, le doy gracias a Dios hoy por el servicio militar, porque aprendí muchas cosas. Aprendí a ser ordenado, aprendí a ser responsable, aprendí a levantarme temprano, aprendí a obedecer. Entonces y es una crisis, entrar a un servicio militar en nuestro país es una tremenda crisis. Por lo menos en la época mía lo era, no sé ahora que lo pasas por ahí, por las esquinas y eso, pero era una crisis. Era una crisis en el sentido de
que desacomodaba tu vida, pero no tampoco que eso mata a nadie. Déjame decirte algo, un dato histórico: varios países en el mundo tienen servicio militar obligatorio, y países desarrollados como Israel, como Corea del Sur, Corea la capitalista, todos esos países tienen servicio militar obligatorio, así que no hemos sido los únicos. Y los países capitalistas, algunos por cuestiones de defensa, lo mantienen todavía. Bien, pero estamos hablando de crisis, y la crisis del carcelero de Filipo. Este tema va a seguir, no lo vamos a terminar hoy porque tengo varias cosas que decir sobre él, pero vamos a leer Hechos 16 del 25 al 34. Aquí está la historia. Es una historia bonita, pintoresca, interesante, conmovedora, como dice en inglés, uplifting también, tú sabes, emocionante. Y muestra que lo maravilloso que es el Señor, que no importa cuán horrible sea nuestra vida, cuán oscuro y profundo sea el hueco en que nos hallemos, hasta allí Dios nos puede encontrar, ¿verdad? Dios es maravilloso y Dios salva a todo tipo de personas. El que todavía no ha entendido eso, si el que anda por ahí clasificando, no, Dios salva a este, pero este no, este está más allá de... No, Dios salva a quien Dios le dé la gana. Así mismo, Dios salva, la Biblia lo dice, tú dices, ¿ahí de dónde sacó esa palabra tan fuerte? La Biblia lo dice: tendré misericordia de quien tenga misericordia y me compadeceré de quien me compadezca. Esa es la manera de Dios decir: de quien me dé la gana. Amén. Entonces, vamos a seguir leyendo, vamos a leer. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, recuerden, si yo le hice el preámbulo, Pablo y Silas estaban presos. Crearon un alboroto ahí en la ciudad porque le reprendieron el demonio a una divina, y los manejadores de esa divina le formaron un salto afuera y lo agarraron y con tremenda violencia lo metieron preso y lo metieron en el calabozo del final, de allá atrás. El más oscuro, el más húmedo, el más feo, y ahí no había luz eléctrica, recuerden. Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Oiga, si hay que hacer todo lo que la Biblia dice, qué difícil es cantar himnos a Dios en una crisis, en algo así. Pero mire, dice, y los presos los oían. Porque es que tú eres ministro del Evangelio en la cárcel, en libertad, en lo oscuro, en la luz, en el agua, en la tierra, en todos lados tú eres testigo de Jesucristo, embajador en cadenas, decía Pablo. Dice, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel... Aquí empieza la crisis del carcelero. Él no lo sabe, pero se le está armando la grande. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, me imagino que en un pavor, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, dijo, no dijo nada, entendió lo que estaba pasando. Dice, sacó la espada y no fue para rascarse con ella. Dice, y se iba a matar. O sea, miren a lo que la crisis lo llevó: al suicidio. Y yo quiero decirte que de una crisis al borde del suicidio, de ahí te puede traer Dios. No interpretes las crisis como una necesidad de que ya tengo que terminar con este sufrimiento, con este dolor. O Dios quiere mi mal, Dios quiere mi muerte. Mejor van a ayudarlo. No sirvo para nada en esta vida. Mira lo que se me acaba de formar en este trabajo que no es ni para nada halagüeño. Mira lo que me acaba de suceder. Dios no me ama, Dios no me quiere. Si me amara y me quisiera, no me tuviera aquí en esta crisis. Amén. Pero como yo les dije, desde lo profundo de la oscuridad salió la voz de Dios. En ese mismo momento en que este carcelero iba a terminar con su vida, en ese instante la voz de Dios salió: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. ¿Tú sabes cómo Pablo le predicó al carcelero? Con ética, con moral, con integridad, sin ventajismos. No hay cosa más fea que un cristiano que siempre está tratando de sacar ventajas, ¿verdad? Y de interpretar las situaciones a favor de él, pero en detrimento de los otros, ¿verdad? Pablo podía haber dicho que se mate, Dios me ha liberado, hoy es Dios, yo no formé el terremoto lo trajo Dios. Dios me ha liberado de aquí, este tipo que se encaja la espada hasta el final, y yo me voy. Porque se trata todo de mí.
Me, myself. Yo y yo. Y los demás, que se fastidien. El carcelero, que se fastidie. ¿Para qué me metió preso aquí? ¿Para qué me azotó con vara muchas veces? Dice el texto. El texto dice, yo no solo leí, pero el texto dice que fueron azotados con vara muchas veces. Se ensañaron. Con vara. ¿Quién va a perdonar la vida a semejante individuo? O a semejante representante de este sistema. Creo que algún día probablemente los cubanos de la Nueva Cuba tendremos que aprender sobre eso, ¿verdad? ¿Quién va a evitar la espada? No, la voz de Dios le dijo, y por vía de Pablo, un hombre íntegro, un hombre de ética, un hombre con amor, un hombre preocupado, que a lo mejor se lanzó a pensar, bueno, si este se mata, se queda una casa sin padre, unos hijos sin padre, un hogar sin proveedor. ¿Cuántas cosas? No, pero ¿para qué vamos a pensar de los malos en ese sentido? Los malos no tienen madre, ni padre, ni hijo, ni familia. Que se maten, que se metan la espada. Los cristianos no piensan así. Bueno, si Dios lo mata, bueno, si Dios lo mata, Dios lo mata. Problema de Dios. Es muy probable que si él no hubiera escuchado la voz de Dios y se hubiera enterrado la espada, Pablo lo hubiera lamentado. Pero por lo menos le dijo, no lo hagas. No lo hagas. Si aún así el carcelero no lo hubiera escuchado y se hubiera suicidado, entonces Pablo le hubiera dicho, bueno, Señor, yo hice lo que pude, ¿verdad? Pero no. Él se preocupó por la vida de ese hombre. Este hombre horrible, porque la gente que trabajaba ahí no eran príncipes azules, ni física ni psicológicamente. Eran gente ruda, gente probablemente con experiencia militar, acostumbrada a matar, gente no muy de lenguajes no muy depurados, de apariencia no muy atractiva. Pero a él Dios le dijo, no te hagas ningún mal. Y lo que está detrás de esa frase es, yo quiero tu bien, por contraste, ¿verdad? Por contraste, no te hagas ningún mal, es yo quiero tu bien. Pues todos estamos aquí, nadie se fue. ¿Qué clase de unión había entre esos cristianos, esos dos que estaban ahí con él? Que todos tuvieron al unísono y ninguno se fue. Probablemente obedeciendo al líder, a Pablo también. No, si usted no se vaya, no voy. ¿Verdad? Todos estamos aquí. Y fíjense que milagro, porque ni los presos, parece que nadie se fue, ni los otros presos. De alguna manera Dios mantuvo a todo el mundo quieto en base ahí. No sé si el canto de Pablo era tan bueno que los presos dijeron, oye, hay una bendición aquí que prefiero escuchar esto que ser libre. Porque aquí esto me está trayendo otro tipo de libertad. Algo en mí se está liberando. Amén, querido hermano. Amén. Dice, él entonces, el carcelero, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándole les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ahí es donde Dios lo quería. Ahí. Amén, amén. Dios lo tenía right there. Entonces, ese es el punto donde Dios quiere, a través de una crisis, poner algunos. Amén. Si tú quieres extraerle la más profunda y completa interpretación a una crisis, es esta. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Amén, amén. Cuando el ser humano se pregunta eso, cuando el ser humano entiende que tiene que salvarse, que vive en un mundo pecador y que está contaminado él mismo por una tendencia hacia el mal, hacia la desobediencia, y entiende que al final Dios te va a estar esperando al final del camino, y sabe que no hay para dónde huir, ni dónde escaparse, ni dónde zafarse, que el Creador empezó esto y el Creador lo va a terminar. Entonces uno dice, ¿y yo qué debo hacer para librarme de la ira venidera? Eso es ser salvo. Algunos no lo entienden. Ay, es que Dios es tan bueno. Pero no sabes tú, querido hermano y querido amigo, que uno de los atributos de Dios es la ira. Lo que pasa es que esa tú no la conoces ni la vas a conocer si eres cristiano. Amén. Si por la fe
aceptas a Jesús, que fue quien absorbió esa ira en lugar tuyo. Porque en la cruz se reveló la ira de Dios contra el pecado, contra la injusticia, en Cristo Jesús. ¿Cuál ira? La que te tocaba a ti y a mí. Entonces Cristo absorbió una ira terrible de Dios. Fíjense cómo fue que lo agarraron, lo escupieron, arrancaron la barba, le dieron de bofetada, le pusieron corona de espinas, le pegaron con una vara y por último lo azotaron y por último lo crucificaron. Clavos por las manos, por los pies, y allí lo tuvieron y lo escarnecieron. Tremenda ira de Dios. Claro, el pecado es una cosa seria. Era la ira de Dios sobre el pecado. Pero esa ira, Dios no cambió después de que terminó. O sea, Dios no dijo, ay, ya se me acabó la ira. No, se le acabó la ira para los que por la fe creen que Cristo Jesús absorbió, repito, absorbió la ira de Dios en el lugar tuyo y el mío. Amén, amén. Y en el lugar de todo aquel que por la fe es enlazado, conectado, unido a Cristo Jesús por toda la eternidad. El que está fuera de ese enlace, de esa conexión, va a recibir un día la ira de Dios. Amén, querido hermano. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para no recibir esa ira? Y Pablo le va a responder sencillamente: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y se bautizó él con todos los suyos. Se bautizó él con todos los suyos. Amén, amén. Siempre que hubo una conversión genuina, yo no voy a hablar de eso ahora, porque quiero dejar la parte del bautismo para más adelante, ya que nos estamos acercando a nuestro propio bautismo. Pero todo el que fue un creyente verdaderamente logrado, verdaderamente instruido, entendió que debía bautizarse. Esta onda de que hay que caerle atrás a la gente para que se bautiza, eso no es muy tradicional de la historia cristiana. Porque hasta el eunuco, yo le hablé de eso a los muchachos el miércoles, hasta el etíope, cuando Felipe le predicó y le instruyó todo el evangelio, dijo, oye, aquí hay agua, entendió. No lo dijo Felipe, lo dijo él. Lo dijo él como resultado de una comprensión de lo que el bautismo significaba. Y le digo, oye, aquí hay cierta agua que impide que yo sea bautizado. Y Felipe dijo, si quieres de todo corazón, bien puede. Amén. Entonces todo el que creyó de corazón no estuvo en que, ay, no sé, bautizarme, es que tengo que prepararme, ay, yo no sé, ay, es público, me va a ver gente, no. El cristiano verdadero entendió y más bien que quiso rápido ser bautizado, ¿verdad? Porque sabía que ese era el sello, el símbolo, el emblema de su permanencia en el pueblo de Dios y de su unión con Cristo. Como le he explicado a los muchachos, otro adelantadito, el drama del bautismo, porque es un drama, el bautismo es un drama, es una apuesta. El drama del bautismo es un drama de muerte, de sepultura y de resurrección en Cristo Jesús. Pero es a la vez mi declaración al mundo: yo soy de Jesús. Mi deseo. Amén. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces, una crisis, recuérdense, vamos a volver. Una crisis puede venir de Dios. Incluso una crisis de muerte te puede poner al borde de la vida. Puede convertirse en bendición para ti y para tu casa. Hay gente que han estado al borde de la muerte por una adicción y Dios ha venido, ¿verdad? Y lo ha salvado. Y no saben, le quedaban 3 o 4 días de otra dosis. Nunca se me va a olvidar en la historia de la vida del cantante Benny Moré, conocido en Cuba. Benny Moré murió de cirrosis hepática por el chupe, como dicen en México. Pero cuando él empezó, o sea, este hombre, ya cuando él va al médico, porque muchas veces esta gente no va al médico, se siente mal y siguen dándole, no va al médico. Pero cuando él fue al médico, y esto es real en la historia de él, el médico le dijo, oye, tienes una cirrosis hepática malísima, no te puedes dar un trago más, uno.
No, ni uno. No puedes darte uno más. Ya tu organismo no aguanta. Si tú quieres vivir, porque una de las cosas interesantes es que también el hígado tiene la capacidad de autorregenerarse a veces, hasta cierto punto. Pero el médico le dijo, ni uno más. No te puedes tomar uno más. Se acabó. Pero Benny Moreno no tenía a Dios para ayudarlo, ¿verdad? Qué lástima que no fue. A lo mejor Dios le habló a través del médico. ¿Quién sabe? Pero él no escuchó. Y estuvo un tiempo bien y no tomaba y empezó a mejorarse. Busque esa historia para que vea. Comenzó a mejorarse, le volvió la vida, le volvió el color, comenzó a engordar, pero vino, quien ustedes saben, vino la serpiente y empezó, tú sabes, no más, ya vaya a la fiesta, ¿y quién tú eres? Tú eres el grande, y se tomó un trago, no, se pegó otra borrachera. Y fue la última. Amén. Fue la última. Él no entendió su crisis. Claro, lo que le falta a la crisis de Benny Moré, o lo que le faltó a la crisis de Benny Moré, es lo que tiene la tuya y la mía. Amén. Y es a Dios diciéndote, cree en mí, entrégame tu vida y yo te voy a sacar de ahí. Entrégame tu vida y vas a ser salvo. Amén, amén. Eso es lo que Dios nos está diciendo hoy, le está diciendo a alguien. Dios no quiere que tú no te diviertas o que tú no la pases rico o que no tengas un momentico. Dios te quiere salvar, literalmente salvar. Mire, yo sé que la implicación fundamental es salvación espiritual, ¿verdad? Claro, la vida eterna, esa es la principal. Pero te voy a decir algo. Tú no sabes de cuántas cosas físicas incluso Dios nos ha salvado. Ninguno de nosotros sabe cuántas veces Dios le ha salvado la vida. Un día lo sabremos. Un día lo sabremos cuántas veces Dios intervino en el decursar de nuestra vida para decirnos, no lo hagas, no te mates con esa espada, ¿verdad? Le obedecimos y nunca nadie nos lo dijo, pero la muerte nos estaba esperando. Y Dios nos salvó. Porque de Él fluye la salvación. La principal, pero también otras salvaciones secundarias que tienen que ver con su plan. Amén, hermano. Entonces Dios está orquestando tu salvación. Escucha. Los terremotos de tu vida son la bondad de Dios. Es tu tiempo. Eso te lo dije el domingo antepasado. En Romanos 2:4 dice, o menosprecia la riqueza. Oye este texto, qué lindo. Las riquezas de su benignidad, o sea, bonachón, paciencia y longanimidad, o sea, paciente, ignorando que su benignidad te guía, puse entre paréntesis, con circunstancias, como al carcelero, al arrepentimiento. Que Dios es bueno, aún en lo malo que te pasa a ti. Y eso es y tú dices, ¡ay, qué malo! Y la Biblia dice, no, eso es una benignidad, porque Él podía haberte agarrado así, levantado el peso y tirarte al infierno. Pero es su benignidad guiándote a ese punto en el que tú dices, ¿qué debo hacer para ser salvo? Amén. Entonces, Efesios 2:5 dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Amén. Dice, aún estando nosotros muertos, ¿verdad? Muertos. ¿Qué cosa? Muerto. No medio muerto. Es un concepto, eso es un error teológico que lleva a otros errores grandes. El ser humano no estaba muerto, no estaba medio muerto, no estaba agonizando. No es la imagen que algunos plantean por ahí de que el hombre estaba ahogándose y Dios viene con la mano y le dice a 2 centímetros, le dice, agárrate, así tipo película, tipo Titanic, agárrate, ya, agárrate. Y entonces el hombre en la agonía hace así, extiende la mano. No, esa no es la imagen de la Biblia. La imagen de la Biblia es del hombre muerto, ahogado en el fondo del mar. Y Dios se mete allá en el fondo del mar, lo saca para afuera, le da vida, lo resucita completo otra vez. Gloria a Dios. Amén. Lo da vida y lo rescata y lo salva, ¿verdad?
Le pone todo lo necesario para creer y para vivir de modo cristiano. Es resurrección. Amén. No es ¿cómo se llama? Reanimación. No, es resurrección. Amén. Voy para allá, seguimos. Por ejemplo, este tema, y ahora voy a personarme un poco porque me voy demorando en lo mismo. Dios no quiere tu mal. Eso no fue lo que le dijo el carcelero. No te hagas ningún mal. Entonces, yo quiero hoy que esa voz llene o llegue a lo profundo, haga eco en el interior de tu mente, en el templo que eres tú. Allí, ¿sabes cómo los templos tienen un eco y las voces suenan lindas? Yo quiero que esa voz resuene en el eco del templo que eres tú. Dios no quiere tu mal. Amén. Esta crisis es para que reacciones. Es su bondad guiándote al arrepentimiento. Eso sí lo quiere Dios. ¿Escuchaste? Eso sí quiere Dios. Que te arrepientas. ¿Sabes lo que es arrepentirse? Cambiar, dar un giro completo de 180, no de 360 de quedar en el mismo lugar, de 180 grados. Yo iba para allá y ahora para acá. Eso es arrepentimiento. Yo me conduelo de la vida que llevo y no quiero seguir más esa vida. Evelyn Morea haberse levantado y haber dicho: no me doy un trago más, no quiero ver ni la bebida cerca de mí. Es más, ni me inviten a una fiesta. Si saben cómo me pongo, así que ni me inviten, porque no voy a ir. Amén. Mire, Ezequiel 33:11 dice: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío. Eso es lo que quiere Dios. Oye, para el no cristiano que está aquí dice: no, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. ¿Eso es lo que quiere Dios? Que viva. Y dice: volveos. Dice otra vez: volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Desde la antigüedad Dios está diciendo esto: volveos. ¿Por qué vas a morir? ¿Por qué vas a desgraciarte de esa manera? ¿Por qué vas a desgraciar tu vida, tu casa, tu matrimonio? Volveos. Yo no quiero la muerte tuya. Fíjense que dice del impío. Porque pudiéramos decir: ay, sí, Dios quiere que el impío muera. Bueno, el carcelero era un impío. Amén. Y Dios le dijo: no quiero, no te hagas ningún mal. Amén. Marcos 6:34 dice: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ella. Recuerden, estoy en el tema Dios no quiere tu mal. Y tuvo compasión de ella porque era como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarle muchas cosas. A mí me gusta la pregunta, no sé si retórica o no, que hace MacArthur sobre este texto. Dice el texto: y salió Jesús y vio. Por eso lo que hay que interpretarlo, ¿no? Dice: y vio una gran multitud. Miró. Y dice: y tuvo compasión de ella. Y MacArthur pregunta: ¿qué vio Jesús? Y responde: la miseria humana. La miseria humana. ¿Verdad? La impiedad y el pecado humano. Algunos de ellos, no todos quizás, pero algunos de ellos como resultado de no tener quien los pastoree y le enseñe el camino de verdad. Amén. O sea, básicamente Jesús miró y vio gente que realmente era salvable si se le enseñara el camino de salvación y el camino de verdad, si se le enseñara la verdad. Y tuvo compasión de esa gente. Ayúdame a mirar con tus ojos. Dice una canción, ¿verdad? Amén, amén. Ayúdame a mirar con tus ojos. Jesús miró y tuvo compasión. ¿De qué? Porque no tenían quien le enseñara. ¿A ti te ha pasado eso? Seguimos con los teléfonos. ¿Te ha pasado eso, verdad? Que alguien te ha mirado, o que tú has mirado a alguien y has dicho: lo que hace falta es que alguien le enseñe. Amén, amén. Lo que hace falta es que alguien le hable, ¿verdad?
Que alguien le enseñe. Pero que oigan, ¿verdad? Pues si no oye, Amén, gloria. cuando uno lo enseña, si no oye, estamos embarcados. Entonces, pero no pierdan por esto de por qué, ¿verdad? No, decir, qué falta le hace que le enseñe, ¿verdad? Señor, si yo pudiera, si tú me consideras la posibilidad de llegar a Él y hablarle de ti, Gloria a Dios. y hablarle de salvación, y hablarle de cómo abandonando el pecado, volviéndose del pecado, se le puede abrir la misericordia, la bendición de Dios y la salvación. Abren las puertas de los cielos. Amén, querido hermano. Amén, amén. Bien. Gloria a Dios. Miren si esto es cierto. Otra vez, Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, ¿qué cosa? Lo que se había perdido. Entonces, Dios en Jesucristo demuestra que Él no ha venido ni quiere destruir la humanidad ni destruir la raza humana. Porque si Dios quisiera destruir la raza humana, lo hubiera podido hacer. Pretexto tiene. ¿Ve? Nadie absolutamente, si Dios dice mañana se acabó, como ya terminó el diluvio, ahora voy a acabar esto hoy, no pasó nada. Nada. ¿Quién le va a decir a Dios? ¿Quién le va a reclamar? Nadie, no va a quedar nadie, ¿verdad? Sin embargo, Él no quiere eso. Él no quiere, recuerda esto, Él no quiere, porque ese es el punto que vengo haciendo. Él no quiere tu mal, pero tampoco quiere que tú quieras el mal de otro. Amén. Pastor, pero si no se convierte, déjaselo a Dios. Bueno, si no se convierten, ok. Pero trata de siempre encontrar, escúchame. Trata de siempre encontrar compasión para el impío. Amén, amén. Primero, predícale, háblale. Bueno, ya después, cuando él, con la verdad, habiendo escuchado muchas veces, habiéndole sido claro, rechaza al Señor, déjalo a Dios y Dios se va a encargar de él, porque al final tú tampoco vas a hacer nada con él. Amén. Si él no se entrega, si él no cree, ¿qué tú vas a hacer? Nada, porque tú no eres el que vas a meterlo en el infierno, tú no tienes ese poder. Ese poder solo lo tiene Dios. Yo no le puedo meter a nadie en el infierno, ni de declarar, tú te vas para el infierno. Entonces, si una gente no cree, ya eso está, como dice en inglés, above my pay grade. I can't do nothing. Pero él se va a encontrar con Dios. Bueno, porque Dios resuelva eso de la manera justa, de la manera santa. Aplicación. Amén, amén. Mira todo esto que he dicho. Déjame darte dos aplicaciones con texto. Tienes que parar. ¿De qué está hablando, pastor? Recuerda que estoy diciendo de la crisis, ¿no? You have to stop. Si no entiendes el tema. You have to stop. Tienes que parar. ¿Con qué espada te estás matando? No lo hagas. Amén, amén. No hay otra vía. Dios lo que le dijo yo no sé con qué espada, pero lo que le dijo fue, no lo hagas. A mí Dios puso esta idea extraña, pero yo sé que el Espíritu Santo tiene cómo aplicártela. ¿Con qué espada te estás matando? ¿Con cuál? No lo hagas. Para. Dios te ama. Dios te ama. Miren, Job 34:14 dice, Job, presta atención a esto, detente y considera los maravillosos milagros de Dios. Amén. Detente, le dice a Job. Párate, pausa. Muchos de nosotros, para ver claramente, necesitamos parar. Hermano, toma una pausa. Amén. Considera toda esta maravilla que Dios ha puesto delante de ti, de la maravilla número 1, Cristo Jesús el Salvador. Maravilla número 2, la posibilidad de creer. Maravilla número 3, el acceso a la vida eterna. Detente y considera las maravillas de Dios. Amén. ¿Sí o no, hermano? Amén. Segunda de Corintios 3:18 dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu Santo. Detente y métete en ese proceso, hermano. Métete en esa línea de producción. Gloria a Dios. Ponte tú mismo en manos del Señor para que el Espíritu
comience a levantarte y a sacarte de ahí, cambiar tu imagen de carcelero perdido o de prisionero en una cárcel perdido. Amén. A la imagen de Cristo Jesús. Que el Espíritu Santo vaya poniendo las virtudes de Cristo Jesús en ti, el carácter de Cristo Jesús, y todo comience a restaurarse y a florecer como la vara de Aarón. Y segunda aplicación, sé humilde. La primera fue para, detente, ¿no? Y la segunda, extraída del texto, sé humilde. ¿Tú viste este hombrón carcelero, rudo y violento lo que hizo? Se tiró de rodillas, se precipitó y delante de Pablo, embajador de Dios, le dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces, sea humilde. ¿Y sabes qué significa humildad para ti ahora? Acepta esta invitación a entregar tu vida que Dios está haciendo. Mira, Job 33, 27, 28. Él mira sobre los hombres. Oye, Dios, mira esto. Es más o menos parecido a lo que acabo de decir de Cristo. Parecido, la Biblia es la Biblia. La Biblia tiene una increíble concordancia y tiene un increíble hilo conductor. Dice: Él mira sobre los hombres, y el que dijere, pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro, y su vida verá en luz. Su vida, Él la verá en luz. Él mismo, su vida verá en luz. Amén. Entonces dice: Él mira sobre los hombros. Él mira. Y al que humildemente diga, pequé y no me ha aprovechado, miren lo que ha hecho de mi vida. Ayúdame, Señor. Esa humildad, ¿qué debo hacer? Amén. Y Dios dice: yo redimiré ese acto de fe. Él mismo, yo lo voy a levantar, y Él verá luz, y verá cosas que no ha visto, y conocerá cosas maravillosas que Él desconocía, ¿verdad? Y no irá al sepulcro final. Será completamente renovado, restaurado e insertado en el pueblo, en la familia de Dios por la eternidad. Y por último, el último texto, Salmo 51, 17, muy conocido. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Recuerdas? Se para y se humilde. Porque al corazón contrito y humillado. Y eso, mire hermano, y eso tiene una forma, tiene un lenguaje, tiene una actitud. Por lo general la gente contrito y humillado no está así. Porque eso no es lo que sale del carácter y de las emociones de la contrición y la humillación. Más bien sale una vulnerabilidad, ¿verdad? Sale una humillación, sale una postración, una genuflexión. Si quieren, atienden acá porque esta es la parte final importante, ¿verdad? Una postración humilde ante el Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermano, que el Señor bendiga y que haya permitido, a pesar de toda la interferencia que esto ha llegado al corazón, porque vida o muerte se está librando en este lugar.